Buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Aparte de sentados, ¿están bien? ¿Sí? A ver, con sueño, ¿dónde están los de con sueño? Uno que otro por ahí. ¿Todos están despiertos? No, están más dormidos que yo a las 4 de la mañana. A ver si están despiertos o no. Bien. Bien, pues sean todos bienvenidos, mis hermanos. Un gusto poder verles después de este domingo tan caótico, ¿verdad?, que tuvimos. Seguimos con vida, gracias a Dios. El Señor nos guardó, a nosotros, a nuestras familias. Y pues bueno, esperemos que esto continúe así, ¿verdad? Sabemos que aún a pesar de todo esto, no nos deben asustar este tipo de situaciones, porque la maldad en el mundo es impresionante. Está tremenda. Entonces, no debemos asustarnos más de lo necesario, sino bueno, seamos sabios y prudentes, ¿verdad?, en ese tipo de situaciones, y que Dios nos guarde, porque sabemos que Él siempre nos guarda, ¿verdad? Aún de cosas que ni siquiera nos damos cuenta, el Señor siempre nos guarda. Entonces, vamos a pasar a la palabra, mis hermanos. ¿Les parece? Abra su Biblia ahí en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 16. Y vamos a hacer una breve oración antes de comenzar, mis hermanos. Te invito a que inclines tu rostro y que oremos juntos. Amado Dios, una vez más queremos darte las gracias porque nos permites estar nuevamente aquí en tu casa para adorarte, para alabarte, como ya lo hicimos a través de los cantos, de los himnos, Señor, de los salmos que te cantamos a ti, y a través de la alabanza que sale de nuestro corazón y brota por nuestros labios. Ahora queremos pasar a recibir tu palabra, la cual es instrucción, la cual es enseñanza, la cual nos anima, nos aconseja, nos instruye, pero también nos afirma y nos exhorta para que podamos permanecer en ti, Señor. Porque es tu palabra la que es verdad, la que es perfecta y la que transforma y cambia nuestro corazón. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y podamos recibirla con gozo, pero también con gratitud, sabiendo que es tu palabra, Señor, y que sabemos que tu palabra va a producir en nosotros para lo cual ha sido enviada. Dame de tu gracia a mí, Señor, para hablar tu palabra, para enseñar, para instruir, para corregir también, Señor, a través de ella, con tu sabiduría, con tu temor y con la guía de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, amado Dios. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Colosenses 3:16. Vamos a ver un tema al cual yo he puesto: llenos de su palabra. ¿Lo puedes repetir conmigo? Llenos de su palabra. ¿De cuál palabra? Pues de esta, ¿verdad? De la palabra de Dios, no de la palabra de alguien más. Llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? A eso me refiero. Y Colosenses 3:16 lo vamos a leer en 3 versiones. Primera versión, palabra de Dios para todos. Colosenses 3:16. ¿Ya lo tienen ahí? Lo van a proyectar también en versión palabra de Dios para todos. Y dice así la palabra del Señor: permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Y por último, canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Te voy a compartir otras 2 versiones. No van a estar en la pantalla, pero te invito a que pongas atención. Es la versión Nueva Biblia Viva y dice así: mantengan vívidas en su memoria, es decir, de una manera clara y real, las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia. Es decir, cada una de sus enseñanzas, sin que falte ninguna. Y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Y una versión que me gustó mucho, como dice:
Es la versión El mensaje de Dios para mí, que dice así: que el mensaje de Cristo los llene con toda su riqueza y sabiduría, para que sean maestros y consejeros los unos de los otros, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. ¿Se fijan cómo termina con esta condición? Con un corazón lleno ¿de qué? De agradecimiento, profundo agradecimiento, con agradecimiento a Dios, el corazón lleno de agradecimiento. Bueno, mis hermanos, es necesario que tú y yo, como hijos de Dios, nos estemos llenando constantemente de la palabra. Si algo en esta iglesia el pastor, a los que servimos y obviamente también a la iglesia, nos hace mucho hincapié, es en estarnos llenando de la palabra de Dios. No por nada estamos llevando el plan de lectura. Eso es parte de nuestra lectura diaria, pero eso no quita que podamos leer más, meditar más, estudiar más de la palabra de Dios. Es en ella donde vamos a encontrar las verdaderas riquezas del conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren conocer más a Dios? A ver, levante su mano. Si quieres conocer más a Dios, bueno, ¿dónde vas a buscar conocer más a Dios? En el Facebook, híjole, hay unos versículos bien tremendos. Pero ¿cuántos te encuentras? ¿5, 10? ¿Por ahí? Mejor mira, aquí hay miles de versículos que puedes tú exponerte para conocer verdaderamente a Dios de manera personal e íntima. Claramente Dios puso la iglesia para ser instruidos y enseñados de manera colectiva, pero tú también puedes exponerte de manera personal a la palabra de Dios. Porque es a través de ella que vamos a ser enseñados y exhortados con toda sabiduría. Es a través de ella que vamos a aprender a dar nuestra alabanza y nuestra adoración de la forma correcta. Si no tenemos la palabra de Dios morando en nuestro corazón, ¿cómo vamos a alabar a Dios? ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Qué relación tiene el conocimiento que tú tengas de Dios con tu alabanza? Van estrictamente ligadas. ¿Cómo vas a alabar a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a adorar a alguien que no conoces? Y por último, la palabra de Dios sirve para que podamos llenar nuestro corazón de gratitud. Y quiero iniciar con una historia curiosa que tal vez más de alguno ya le pasó. ¿Cuántos saben lo que es o que se necesita impermeabilizar una casa? ¿Cuántos lo saben? A ver, los varones, no me dejen mal. También por ahí las mujeres. ¿Para qué se impermeabiliza? A ver, ¿quién me dice? Pues para impermeabilizar, ¿verdad? Pues, hermano, qué ciencia. Del griego impermeabilizate. No se crea, estoy inventando. ¿Para qué es la impermeabilizada? A ver, ¿quién me dice? Hermana. Para que no se filtre el agua, así es. Para que no haya goteras, humedad y se empiece a hacer un despapalle, ¿verdad? Bueno, don Ernesto, el de esta historia no hay ningún Ernesto, ¿verdad? Aquí, ¿no? ¿Alguien que se llame Ernesto? ¿No? Bueno, don Ernesto decidió impermeabilizar su casa antes de la temporada de lluvias. Eso es lo más lógico y sabio, ¿verdad? Así que si no lo ha hecho, hermano, le recomiendo que lo haga. Bueno, este hombre, Ernesto, compró el mejor producto del mercado y en un solo día pintó rápidamente el techo de su casa. A simple vista todo se veía perfecto. Blanco uniforme, acabado limpio, trabajo terminado. Cuando llegaron las primeras lluvias fuertes, al principio no pasó nada. ¿Pero qué crees? Al tiempo comenzaron a aparecer manchas oscuras, luego pequeñas filtraciones y más tarde, goteras. Ahí está la gotita, ¿verdad? El problema, mi hermano, ¿qué crees? No era el producto. Era que no había penetrado lo suficiente. Sí, la superficie estaba cubierta, se veía muy bien, pero los poros y pequeñas grietas nunca fueron realmente selladas. El agua encontró entrada donde el impermeabilizante solo había pasado por encima. Un vecino, al ver el problema, le explicó: vecino, no basta con aplicarlo. Hay que asegurarse de que se impregne bien. Tiene que permear cada espacio. Si no penetra,
no protege. Lamentablemente, mis hermanos, esta es la realidad de muchos cristianos. La palabra de Dios en sus vidas es solo una capa superficial. La escuchan, la leen, la memorizan incluso y la cantan. Parece que están bien sellados. Pero llegan las lluvias, hablando de las pruebas, las presiones, tentaciones, situaciones inesperadas, así como la que vivimos el domingo. Y es cuando se nota si la palabra solo cubría la superficie o si estaba en lo profundo del corazón. ¿Sí entendiste la relación del impermeabilizante con la palabra, verdad? Esa es lo importante. Por tanto, mi hermano, así como el impermeabilizante aplicado correctamente, es decir, que lo pones hasta el último rincón y rellenas todos los huecos, cuando la palabra de Dios abunda y penetra en el corazón, en tu corazón y en mi corazón, no solo decora nuestra vida, la sella, la fortalece y la protege. Eso es lo que hace la palabra de Dios en tu corazón. Pero si abunda y si llena todo tu ser, no solamente una parte de tu ser, no solamente una capa ahí sencilla de la palabra de Dios en tu vida, sino que permee todo lo que tú eres. Y yo pregunto, y es bueno que lo reflexiones, ¿qué abunda en ti? Reflexiónalo, ¿qué abunda en ti en este momento? ¿De qué estás lleno? Es una pregunta que constantemente nos tenemos que estar haciendo, porque está ligada directamente a una de las oraciones que día con día como cristianos debemos de estarnos haciendo, la cual la puedes ver tú ahí en el Salmo 139, la escribió el rey David. ¿Cuál es esta oración? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es a través de esta oración que el Espíritu Santo comienza a mostrarte y a mostrarme aquellas cosas que hay en nuestra mente y en el corazón que pueden estar estorbando en nuestras vidas, y también darnos cuenta de qué cosas nos estamos llenando. Hoy en día vivimos tiempos muy distintos a los que se vivían hace 50 años, ¿cierto? O incluso hace 10 años. Con todo el aumento que ha habido en la cuestión tecnológica, internet, entretenimiento, películas, series, programas, videojuegos, redes sociales, modas, tendencias, en fin. El mundo hoy en día, mi hermano, tiene un catálogo interminable de cosas que ofrecerte, ¿cierto o no? Y todo el tiempo te las está ofreciendo, ¿sí o no? ¿Qué te ofrece? A cada quien le llega lo que el Facebook sabe que le gusta, ¿sí o no? Hay que de cosméticos, hay que de belleza, hay que de pulseritas, hay que de decoraciones, hay que de esto, hay que de... Y del Facebook te conoce mejor que tú mismo. Ese algoritmo es tremendo, ¿verdad? Simplemente agarra patrones de lo que buscas. Por ahí dicen, ¿verdad?, que nos escuchan también. Entonces, estamos bien vigilados. Pero bueno, el que ve todo es Dios, a Él no le podemos esconder nada. Así que no te preocupes que te escuchen o que te vigilen. El mundo tiene un catálogo impresionante de opciones que ofrecerte todos los días. Y están, mi hermano, a veces a un clic de distancia. Son cosas que llaman la atención, tanto a hombres y a mujeres, las cuales consciente o inconscientemente nos podemos estar llenando. Podemos decir, no, es que esto no tiene nada de malo. Ver esto no tiene nada de malo. Sí, pero oye, ¿le dedicas 10 horas al día? Pero no tiene nada de malo. Es que está buenísima la serie, hermano. Se la va a pasar para que la vea. No, gracias. Ya veo también yo muchas. No se crea. Todas estas cosas, mis hermanos, ofrecen algo en común. Todo lo que el mundo te ofrece. Una sensación de bienestar y comodidad. Pero al ser cosas totalmente vanas y pasajeras, bueno, no pueden ofrecer lo que solamente Cristo puede dar. ¿Y qué es lo que Cristo puede dar?
plenitud. Repite conmigo, plenitud. Eso no te lo puede dar el mundo. Ni las riquezas, ni los bienes materiales, ni todo lo que el mundo te ofrezca. Porque solamente en Jesús estamos completos. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Fuera de Él, mi hermano, vaciedad total. No debemos olvidar entonces que nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son como una vasija. ¿Sí sabías? ¿Qué es una vasija? Pues una vasija, ¿no? Del original vasija. Andamos muy originales hoy. Mucha palabra original. Pues una vasija es esto, ¿no? Aprovechando. Es algo en lo que tú puedes colocar cosas o llenarlo de cosas. Bueno, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo también lo son. ¿Se va llenando de qué? Bueno, de todo aquello a lo que nos exponemos. O bien, todo aquello a lo que le dedicamos tiempo y atención. Tú te estás llenando de lo que le dedicas tiempo. ¿Le dedicas tiempo a la palabra? Te estás llenando de la palabra. ¿Le dedicas tiempo a otras cosas? Te estás llenando también de esas otras cosas. Ay, entonces no voy a trabajar, mi hermano. No, claro que sí, trabaja, pero dedícale el tiempo necesario y justo. Para que también posteriormente, después, puedas dedicarle tiempo a tu familia principalmente. A la esposa, el varón si están casados, a los hijos, a la familia, a la búsqueda del rostro de Dios. Y a tantas cosas que creo que si priorizáramos mejor, dejaríamos verdaderamente lo menos importante hasta abajo. Porque a todo aquello que tú le dedicas tiempo es de aquello que te estás llenando. Si una persona se la pasa viendo puras malas noticias todo el día, ¿de qué va a estar lleno? Pues de angustia, de temor, de miedo, de incertidumbre. Si una persona se la pasa en redes sociales, Netflix, apostando, ¿de qué va a estar lleno? Pues de avaricia, de todo lo que las redes sociales dan, todo lo que las series en Netflix, las películas, de alguna manera te ilusionan, pero son películas. Nuestra vida refleja de lo que estamos llenos. Y eso, mi hermano, es lo que vamos a dar a otros. ¿Alguna vez te han dicho, oye, tú hablas de puro de esto? Pues eso es, cuando te digan eso es porque de eso estás lleno. Y a veces tú no te das cuenta, pero estás hable y hable y hable y hable. ¿Te acuerdas cuando hablabas de las novelas? ¿O nunca vieron novelas? Cómo no se hagan. Te la pasabas hablando de la novela porque pues ese era tu tema más importante. Ese era el tema en común con otras personas y nombres agarraban hablando de la novela. Pero tú lleno de problemas en casa, tal vez. Y bueno, mi hermano, el cristiano tiene muchos llamados a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Es decir, cosas en las cuales tiene que poner atención, cosas en las cuales tiene que esforzarse por llevar a cabo, porque son cosas necesarias, son vitales para poder vivir una vida conforme al llamado que hemos recibido de parte del Señor y así poder agradarle. Y sobre todas las cosas, llevar fruto que le honre a Él en todas las cosas que hagamos. Eso lo dice Colosenses 1:10. Y bueno, este llamado que estamos viendo hoy, ¿cuál es? A que la palabra de Dios, que implica la totalidad de las Escrituras, del consejo de Dios, las enseñanzas de Cristo, habite, viva y more en nuestro corazón. Es decir, que estemos completamente llenos de ella. Que si algo tengamos en abundancia o en gran cantidad, hablando de una manera rica o generosa en nosotros, que sea de la palabra de Dios en nuestras vidas. De eso debemos estar llenos tú y yo. Esta frase que el apóstol escribe, si te fijas, es sumamente directa y no deja lugar a la duda, porque resalta y subraya la importancia no de la palabra de Dios en sí, porque la palabra de Dios, te llenes o no te llenes, la palabra de Dios sigue siendo perfecta, ¿cierto? Sigue siendo sabiduría pura. Aquí lo importante es si tú te estás llenando de eso.
Lo importante es nosotros permitir que las palabras y el mensaje de Jesucristo te llenen, impregnen y permeen en todas las áreas de nuestra vida. De modo que si nos llegan a apretar, a ver, apriétate tú. Entiéndase, cuando llega la prueba, sale lo que eres, ¿verdad? Lo que traes dentro. El Salmo 119, verso 11, nos dice algo muy importante. En la Nueva Traducción Viviente. Salmo 119, verso 11 dice así: he guardado tu palabra en mi corazón. ¿En dónde dijo el salmista que la guardó? En el corazón. El corazón, mi hermano, representa tu mente, todo lo que tú eres, tus motivaciones, tus intenciones, la base de tus acciones. Eso es su corazón. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Con qué propósito? Termina ahí: para no pecar contra ti. Es que ya me harté de pecar todos los días y todo el tiempo y equivocarme, y le pido perdón y me equivoco, le pido perdón a Dios y fallo, le pido perdón y vuelvo a lo mismo. Bueno, llénate más de la palabra de Dios. Necesitas llenarte más, purificarte a través de la palabra de Dios. Y así como el salmista lo expresó porque él lo experimentó, así también nosotros podamos experimentarlo. A mayor palabra guardada, menos faltas vamos a dar. Pero no significa que vamos a dejar de pecar. Claramente, mi hermano, el estar llenos de la palabra de Dios no es algo que se da en automático, o por el simple hecho de venir a la iglesia, o por tener 10 años de cristiano. No, mi hermano, es el resultado del esfuerzo de cada uno, de manera individual, por exponernos a la palabra de Dios. Cada quien es responsable de llenarse. Esta palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, es perfecta y es única. Y tiene el poder para transformar nuestro corazón y darnos el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia necesarias para cada área de tu vida. Pero no puedes pensar que con solamente saberte Juan 3:16, con eso tienes para toda tu vida. Claramente es parte, es un versículo clave en la cuestión del evangelio. Pero ya creíste, ya naciste de nuevo, ya te bautizaste, ya quieres avanzar más. Bueno, apréndete otro. Y así te vas aprendiendo más, memorizando más. Para que la palabra de Dios cada vez haya más cabida en tu corazón. Y ahí el Salmo 19, versos 7 al 8, dice en la traducción del lenguaje actual: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos, dice la palabra de Dios, son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. A ver, los jóvenes, ¿necesitan sabiduría? ¿Sí o no? Los jóvenes, ¿verdad? Todos somos jóvenes. Necesitamos sabiduría, la cual está en la palabra de Dios. Verso 8 dice: las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Si preguntáramos, agarráramos a varios, a ver, oigan, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién quiere tener conocimiento, sabiduría e inteligencia para tomar buenas decisiones? ¿Cuántos crees que levantarían la mano? Pues todos, ¿verdad? Si lo hiciéramos aquí o afuera, todos levantarían la mano. Yo quiero. Bueno, pero ¿qué tal si la pregunta fuera: ¿quién quiere llenarse de la palabra de Dios y del consejo de Dios para su vida? Probablemente ya no sean las mismas manos levantadas. ¿Por qué? Porque como seres humanos buscamos siempre el camino fácil para lograr lo que queremos, pero no estamos dispuestos a pagar el precio necesario para alcanzar aquello que sabemos que queremos o necesitamos. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Hoy en día hay muchos recursos de la Biblia, ¿verdad? O fuera de la Biblia. Libros, comentarios, diccionarios, en fin, hay muchísimas cosas.
Ya no solamente cosas, libros y así como ese tipo de recursos, sino también hay películas, series y caricaturas ¿de qué? De las mismas historias de la Biblia. Sí hay, ¿verdad? Te la paso, pues para los niños son padres y todo eso, ¿no? Pero si dices, no, en vez de leer el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pues me ha hecho mejor la del Príncipe de Egipto. Ahí me aviento parte de Éxodo, parte de Levítico y parte de Números. Vámonos. ¿A qué voy con esto, mi hermano? ¿Prefieren ver la serie o la película tal del rey David, de la vida de Moisés, para conocer la historia en vez de adentrarse en las escrituras? ¿Has conocido personas que dicen, no, hombre, la serie de Moisés está buenísima? Oye, pero ya van 50 capítulos y acá en la Biblia son muchos menos. ¿Cómo? ¿De dónde sacan tanto, verdad? Prefieren ver la película de Noé, esa que salió hace no mucho, que ay, hijo, le dices, pero para algunos dijeron, wow, qué tremenda película. Y dices, oye, entonces ¿no conoces la Biblia? ¿No conoces la historia de Noé? Es una cosita así, la historia de Noé, en comparada con otras, ¿verdad? No, hombre, hicieron un peliculón de 2 horas. Dices, bueno, está bien. Ve la película, pero también lee la palabra. ¿Por qué? Porque al no tener el conocimiento de las Escrituras, son fácilmente desviados y hasta engañados por cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Incluso hay una serie muy famosa por ahí que ya hasta va a estrenar temporada y no, hombre, muchos cristianos han sido bendecidos. Yo no digo que no, pero bueno, pues ya se alargó mucho esa temporada, ¿no? Ya como que ya le sacaron mucha bendición a esa serie. Pero bueno, ya no nos metamos en cuestiones que no tienen que ver con nosotros. Proverbios 2, verso 3 al 6. Proverbios capítulo 2, del 3 al 6. En la Nueva Traducción Viviente dice así. Es un consejo, ¿verdad?, que el escritor de Proverbios, Salomón, le da a su hijo y dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Verso 5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Y verso 6. Pues el Señor, ¿qué hace? Concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Pero ahí dice que tienes que hacer primero. Tienes que clamar por la inteligencia y pedir entendimiento. Pero no solamente quedarte en clamar por ella, sino buscarlos como si fueran plata o como si fueran tesoros escondidos. Hay una palabra en la Escritura que tú vas a encontrar que es escudriñar. ¿Sí la has leído en la Escritura? Bueno, ¿qué significa eso? Es escarbar. Y en la palabra de Dios tú le puedes escarbar. ¿Sí sabías? Oye, pero ¿cómo le escarbo? Voy a romper la Biblia. Bueno, no de una manera literal, ¿verdad? No vas a agarrar la pala y, ay, hermano, me eché mi Biblia por quererle escudriñar. No, mi hermano. Escudriñar habla de estudiar, ampliar tu conocimiento en base a un texto, en base a un tema, en base a un pasaje, una historia de la Biblia. Eso es escudriñar, que digas, mira, este pasaje también habla de esto, pero también en otro libro, en otro pasaje, en otro capítulo, también habla de lo mismo. Y mira, se complementan uno con el otro. Eso es escudriñar la palabra de Dios. Que no te quedes solamente con la lectura y digas, ya leí, ya cumplí. No, a veces siempre ora antes de leer la palabra de Dios. Es un consejo que yo normalmente doy. Que les digo, a ver, tú cuando te vas a preparar tu desayuno, tu huevo, lo que te vas a comer, ¿te lo comes crudo? ¿O no? Preparas el sartén, lo que le vas a picar, lo que le vas a poner, no los quiero antojar. Lo preparas, ¿verdad? Bueno, así también preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Para qué? Para recibir el alimento espiritual. Y así de esa manera, pues bueno, nos va a hacer una mejor digestión, ¿verdad? Tomándolo como una ilustración. Es decir, va a hallar más fácil cabida en el corazón cuando preparamos el corazón.
Cuando la palabra de Dios, mi hermano, abunda en una persona, se nota. Así como cuando decimos, ¿verdad?, que cuando una persona se baña se nota. También se nota, mi hermano, cuando la palabra de Dios no abunda o no está presente en una persona. La Escritura nos muestra los beneficios, pero si la palabra de Dios abunda en nosotros. Pero también nos muestra las consecuencias cuando la palabra de Dios no habita en el corazón. Porque es imposible esperar beneficios en tu vida, mi hermano, si conociendo la palabra no te llenas de ella. Por lo tanto, es imposible que haya frutos espirituales en tu vida en donde la palabra de Dios no ha sido sembrada. No puedes esperar un fruto de la palabra si tú no la has sembrado. Ahí en Proverbios, no lo vamos a leer, en el capítulo 1 Dios da una exhortación a aquellos que rechazaron el conocimiento. Dice que odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Hay gente que rechaza el consejo de Dios y no presta atención cuando se les corrige o cuando se les exhorta. Y dice Dios que esas personas, literalmente, quien no escucha el consejo, aún conociéndolo, o quien no quiere hacer lo correcto, aún sabiéndolo hacer, dice que van a tener que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Porque dice que los necios son destruidos por su despreocupación. Ay, no pasa nada. Ay, mira, ¿qué me está pasando? No me ha pasado nada. Eso es despreocupación y eso es necedad. En cambio, dice el verso 33 de Proverbios 1, todos los que me escuchan, pero entiéndase, así como cuando dijo Jesús en el monte, ¿verdad? En el sermón del monte, el que oye y hace, así todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Pero hay que obedecer la palabra, no tan solamente escucharla, porque escucharla hasta un perico lo puede hacer. Y hasta los demonios dice que conocen la palabra de Dios, se la saben y tiemblan. Es entonces, mi hermano, que nuestra vida, tarde que temprano, va a manifestar y confirmar qué es lo que abunda en nosotros. Tarde que temprano. Si es la palabra de Dios o si es nuestro propio consejo y la sabiduría de este mundo, que nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Bueno, 3 cosas voy a enlistarles rápidamente que podemos hacer tú y yo para llenarnos de la palabra. 3 cosas fáciles que si las procuramos y las practicamos, pueden llegar a hacerse un hábito, un buen hábito, porque saben que hay buenos hábitos, ¿verdad? Pero también hay malos hábitos. Bueno, estos que les voy a dar son 3 buenos hábitos que puedes tú de alguna manera procurar hacer en tu vida devocional diaria. El primero de ellos es memorizar la palabra de Dios. Antes de decir, me voy a memorizar este pasaje, ¿qué te recomiendo que hagas? ¿Cuál pasaje ya me sé? Ay, pues de tal manera amó el mundo a Dios. No, ¿verdad? No, estoy mal. Y pues déjame perfecciono ese que más o menos medio me lo sé. Y empieza por ahí. Ay, me acuerdo también de uno de Juan, otro de Hechos, otro de Apocalipsis, otro de Salmos, otro de Proverbios. Bueno, con los que ya te sepas, comienza con esos y perfecciónalos. Y poco a poco te vas a ir experimentando la gracia de Dios para memorizarlos. Dice el Salmo 48, no lo busque, yo te lo leo. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Y dice, tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. ¿Eso de qué te habla, mi hermano? De que las enseñanzas de Dios, el salmista las llevaba, dice, en lo profundo de su corazón. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. ¿Qué otra cosa puedes hacer aparte de la memorización? Bueno, meditando la palabra de Dios. ¿Y qué es meditar la palabra de Dios? Pues lees un pasaje
y pones como un pensamiento reflexivo. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cuál era el contexto que estaba sucediendo? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué me enseña Dios a través de esto? ¿Qué puedo aprender acerca de Dios a través de ahí? Y empiezas a meditar en el pasaje que leíste, ya sea 5 versículos, 2 versículos, 1 versículo, un capítulo completo, una carta pequeña completa, no sé. Empiezas a meditar, empiezas a reflexionar qué Dios te habló en ese momento a tu corazón. Claro, para esto debes de estar receptivo también a lo que el Señor te hable. Recordemos el pasaje de Josué 1:8, en la Nueva Traducción Viviente. Yo lo leo y dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Fue un mandamiento que Dios le dio ¿a quién? A Josué, a través de Moisés. Y él le dijo: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él, dice, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo quiero prosperar en todo y que me vaya bien en todo lo que haga. Pues déjame medito en la palabra. No funciona así. Tú meditas en la palabra de Dios no con el fin o esperando que prosperes en todo lo que hagas y te vaya bien. No, lo haces como parte de tu devoción al Señor, para conocerle más. Un resultado del cual Dios se encarga es que te va a prosperar y te va a ir bien en todo lo que hagas. Pero eso no te corresponde a ti. A ti te corresponde meditar en la palabra de Dios. Y por último, mi hermano, memorizar, meditar y obedecer. Memorizar, meditar y ¿qué? Y obedecer. Sin la obediencia, mi hermano, aunque memorices 10 libros completos y aunque medites todos los días de tu vida en la palabra de Dios, muchos pasajes, pero si no obedeces nada, ¿de qué te sirve? No te va a servir de mucho. La obediencia, mi hermano, es ese sello que confirma todo lo que ya hiciste. La memorización, la meditación de la palabra, la oración, te va a llevar sí o sí a la obediencia. Porque ahí nos dice Santiago 1:22, en Nueva Traducción Viviente: no solo escuchen la palabra de Dios, no solo la lean, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solamente es leerla, aprenderla, meditarla, sino es obedecerla. Entonces acuérdate bien, mi hermano: memorizar, meditar y obedecer. Y te pregunto, mi hermano, ¿tú crees que haya beneficios de estar llenos de la palabra de Dios? Ya hablamos de algunos, ¿verdad? De lo que hace la palabra de Dios en el corazón. Da sabiduría, da entendimiento. Dios permite que te vaya bien, que todas las cosas funcionen bien. Pero esa es la perspectiva de Dios, no a nuestra perspectiva. Porque a veces pensamos que con que dice que Dios te va a prosperar en todo lo que hagas, va a decir: no, pues negocio que ponga, negocio que me pega. O venta que hago, pues me hago millonario. No, espérame, no significa eso. Significa que Dios va a utilizar las circunstancias para hacerte prosperar. ¿Pero en qué? No en tu cartera, en tu carácter, en tu corazón. Va a utilizar las circunstancias que te van a rodear, que te van a llegar, tal vez como lluvia, a veces como chispas, como chispeado, a veces como tormenta, a veces como granizo, pero en todas ellas Dios te va a llevar a prosperar. ¿En qué? En tu vida espiritual. Porque Dios está trabajando contigo. Y Dios está trabajando también a través de ti para hacer prosperar a otros o para llevar a crecimiento a otros. Y bueno, estar llenos de su palabra, mi hermano, evidentemente trae beneficios. Y son inmensos. Pero la realidad es que no son únicamente para nuestro propio beneficio, sino también para que su iglesia sea edificada y sea afirmada.
Esto por medio de las vidas de cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo. Y claro, de manera global, pero principalmente dentro de este lugar, de la comunidad en donde el Señor te ha puesto para que crezcas, te establezcas, te afirmes, eches raíces, des fruto y ahora sí, ayudes también a otros. Es decir, seas bendición también para otros. Efesios 4:16. Es un pasaje importante que me gustaría que leyéramos. Efesios 4:16 en la Nueva Traducción Viviente dice así. Aquí está hablando acerca de la obra de Cristo en la vida del creyente. Y dice, Él, hablando de Jesús, de nuestro Maestro, Él hace que todo el cuerpo encaje, ¿de qué manera? Perfectamente. Algunos son pie, algunos son mano, algunos son ojo, algunos son oreja, algunos son nariz, algunos son boca, algunos son dedo chiquito del pie, otros son pierna, otros son brazo, otros son dedo meñique, otros son cutícula. ¿Sí saben lo que es la cutícula? ¿Y eso para qué sirve? Bueno, investiga. Tal vez seas cutícula. No se crean, hermanos. Mira, ¿a qué voy con esto? No te preocupes si eres dedo chiquito o dedo gordo. No es que yo dedo gordo no, porque pues no estoy gordo. Es que no ese es el tema. Es que seas parte del cuerpo. Eso es lo importante. Y que edifiques y que ayudes y que participes como cuerpo. No te comportes como un anillo. ¿Qué es un anillo? ¿Es parte del cuerpo? Cuando alguien usa un anillo, ¿qué es? Es externo, ¿verdad? Te lo puedes quitar y poner. O un arete, o un accesorio, o la ropa. No actúes como algo externo del cuerpo. Actúa como algo que es parte del mismo cuerpo. Por eso dice el Señor, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿A qué se refiere esto, mi hermano? Dios te va a poner a las personas necesarias para tu crecimiento alrededor de ti. Te va a encajar ahí donde es necesario que tú llegues ahí con algunas personas, algunos hermanos, para que seas de bendición. Claro, con tus deficiencias. Y también las otras personas con sus deficiencias forjen el carácter en ti. ¿Sí me estoy dando a entender? Uno es la lija y otro es el martillo y otro es el clavo. ¿Cuál quieres ser? Es decir, te va a tocar salir raspado tal vez, pero tienes que aprender, tienes que crecer. Ahí es donde el Señor hace que el cuerpo encaje perfectamente. Y es donde en esa encajar, pues también necesita moldearnos para que encajemos en donde Dios nos quiere poner. Y dice, y sigue diciendo el verso 16, y cada parte, es decir, cada uno de nosotros, al cumplir con su función, ¿de qué forma? Específica, que resulta, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Faltó, ¿verdad? Al final. Lleno de amor. A ver, voltea con el que tienes en lado y dile, lleno de amor. Pero con amor, mi hermano. No con lleno de amor. Qué pasaje tan impresionante, ¿verdad? Cada parte cuando cumple su función específica, entonces es de ayuda. Si lo volteamos, ¿cómo se leería? Si cada parte no cumple su función específica, entonces, si no ayuda, ¿qué hace? ¿Qué decimos? Estorba. Muchas veces parece que vamos a hacer estorbo, mi hermano. Pero si nos esforzamos y crecemos, pues seremos de ayuda. Espero que el Señor esté hablando a los corazones de cada uno de nosotros. A mí el Señor me está hablando muchísimo en esta parte. Entonces, mi hermano, necesitamos cumplir nuestra función específica. Para eso es necesario que sepas pues, que eres parte del cuerpo y que dónde Dios te puso. Para que ahí crezcas y desarrolles y ayudes a que los demás se desarrollen también. Y yo llegué a esta conclusión, mi hermano.
Sin Cristo la iglesia no funciona, porque Cristo es la cabeza. ¿Y un cuerpo sin cabeza qué es? Pues un monstruo, ¿no? Y no queremos ser una iglesia monstruo, ¿verdad? Queremos ser una iglesia gobernada por Cristo. Y si Cristo es la cabeza de nuestro cuerpo, es decir, que nos gobierna a nosotros, entonces sí funciona, o debe de funcionar, o debería de funcionar. Pero también es necesario que cada uno, que cada parte, que cada miembro, así seas cutícula, como ya dije, o seas dedo chiquito del pie, o seas callito, cumplas tu función de manera correcta. Porque es la única manera en la que vamos a poder ayudarnos y edificarnos mutuamente y abonar para que podamos crecer en unidad y en amor. Pero para esto es necesario ¿qué? Estar lleno de la palabra de Dios. Para que entiendas tu función, para que entiendas lo que tienes que hacer, entiendas quién es el cuerpo, quién es la cabeza, y así funciones correctamente. Porque si no estás lleno de la palabra de Dios, mi hermano, te va a costar. Y vas a decir, ay no, yo no quiero ser oreja, yo no quiero ser dedo, yo quiero ser pie. A ver, ¿por qué no hay 3 ojos? Yo quiero ser el tercer ojo. No, espérate, eso ya es defecto. No pidas cosas que no son lógicas. Donde Dios te puso, ahí debes de echar raíz, ahí debes de echar fruto. Pero llénate de la palabra de Dios. Si no, vas a estar renegando toda la vida. Vuelva a leer Colosenses 3:16 en palabra de Dios para todos. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Y ahí me voy a detener. Yo, meditando en el pasaje, justamente, extraje tres cosas que la llenura de la palabra de Dios produce en nosotros. Y esas 3 cosas ahí están implícitas o están marcadas en el pasaje. ¿Qué son? La primera de ellas, sabiduría. La segunda, alabanza. Y la tercera, acción de gracias o agradecimiento. ¿Sí lo alcanzas a ver? Si te llenas de la palabra, mi hermano, te aseguro que vas a tener sabiduría. Y bueno, aquí la aplicación de la sabiduría, ¿para qué es? Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Lo primero que la llenura de la palabra de Dios va a producir en nuestras vidas es sabiduría. Pero aquella que viene de Dios, mi hermano. No aquella que viene del mundo. Esta es la que nos capacita para poder vivir cada día de nuestras vidas con el propósito de agradar a Dios. Y para esto, mi hermano, vaya que se requiere mucha sabiduría. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Para todas nuestras relaciones. Para hacer nuestro trabajo, para cumplir en la escuela y para absolutamente todas las cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Requerimos sabiduría, ¿sí o no? Bueno, el apóstol Pablo muestra 2 cosas en las que podemos manifestar que verdaderamente estamos llenos de la palabra de Dios y por consiguiente de la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Enseñarnos y aconsejarnos unos a otros. Porque bueno, todo esto lo tenemos que ver desde la perspectiva de lo que nos decía Efesios 4:16, cumpliendo nuestra función. Si tú te llenas de la palabra de Dios, mi hermano, claramente el Señor te va a usar. Te quiere usar para ayudar a otros, para bendecir a otros. ¿En qué? A través de enseñar algo, a través de instruir, de aconsejar algo, aunque sea pequeño. Pero Dios te está usando. Pero si estás lleno de la palabra de Dios. Aquí yo me acuerdo del pasaje de 2 Timoteo 2:20, donde habla de, pues Dios usa a aquellos que son vasos de honra. Y un vaso de honra es aquel que se prepara, se limpia, se santifica y está preparado para toda la obra de Dios. Y eso es lo que produce el estar llenos de la palabra de Dios. Nos lleva a una santificación constante, a estar preparados, a estar listos para ser usados por Dios.
Pero para eso hay que pagar un precio, mi hermano, de estar llenos de la palabra del Señor. Aquí la palabra enseñar, que el apóstol Pablo usa, habla de instruir, de guiar y de estimular a otros. Y claro, en cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. No vas a llegar con la hermana y, no, hermana, te voy a enseñar una receta. Híjole, es que tengo el don de enseñanza y pues te voy a enseñar una receta de cocina. Buenísima. Y te va a hacer bajar de peso, te lo aseguro. No, mi hermana, a eso no se refiere. Me refiero a enseñar cosas que tengan que ver con la palabra de Dios. ¿Y tú crees que para enseñar algo de la palabra de Dios se requiere sabiduría? Totalmente. Ya que en primer lugar, la enseñanza es un ministerio y también un don dado por el Espíritu Santo a hombres y mujeres para edificar el cuerpo de Cristo. Ahí lo dice Efesios 4:12 y Romanos 12:7. Pero Pablo también anima a que entre nosotros como hermanos, es decir, entre todos nosotros, como familia en Cristo, también podamos estimularnos y compartir de lo que vamos aprendiendo y comprendiendo acerca de las verdades de la palabra. Lo cual también aplica el estar preparados para predicar el evangelio a todo aquel que el Señor disponga en nuestra vida diaria. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 1:28, la traducción al lenguaje actual, lo van a proyectar y dice así: nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos. Dice, para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Ahí está el propósito de que tú y yo podamos también enseñar a otros. Porque si sabías que si tú tienes, por ejemplo, un año en el Señor, ¿hay alguien que lleva un día? ¿O 5 días? O si tú tienes 5 años, 8 años, ¿hay alguien que lleva 1 año o 2 años? ¿Tú crees que en tus 5 u 8 años que llevas de conocer al Señor, crees que le puedas compartir algo de sabiduría y de bendición para el hermano que tiene menos tiempo que tú? ¿Sí crees o no crees? Tan sencillo como eso. Oye, es que fíjate que me fue mal y pues me robaron, me pasó esto, lo otro. Y tú le vas a decir, mi hermano, no te preocupes, mira, Dios tiene todo en control. Vamos a orar, mira, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor. Y lo ministras, le enseñas y le animas. Eso es lo que tú puedes hacer. No necesitas preparar una predicación, un bosquejo en tu casa, orar, ayunar y, Señor, dame palabra para darle a este hermano. No. Simplemente de lo que tú mismo has vivido con el Señor, de eso mismo lo puedes aplicar si es que no has vivido algo similar a la vida de tu hermano o de tu hermana. O si has vivido algo similar, ¡qué mejor! Oh, es que fíjate que me fraudearon, no, que fíjate que me engañaron, no, que fíjate que esto, que me calumniaron, que esto. Mira, fíjate que yo también pasé por lo mismo, pero mira, el Señor es fiel y el Señor es justo. Clama a Él y Él, mira, tiene todo en control y te va a recompensar. Pero tú ve a Él, no hagas justicia por tu propia mano. Y le enseñas y le instruyes lo que dice la palabra de Dios, no lo que el mundo diga. Porque cuando te cometen una injusticia, ¿qué te dice el mundo? No, pues yo conozco un abogado. ¿Cómo ves? ¿Vamos por él? O conozco unos, ya sabes, pues malandrines que le pueden meter un sustito aquí al que te hizo eso. Eso te dice el mundo, ¿no? Pero eso no es conforme a la palabra de Dios. Si tú estás lleno de la palabra de Dios, tu consejo, tu enseñanza, lo que compartas, va a ser de bendición y de edificación. ¿Qué otra palabra ahí? La palabra exhortar, que viene en el original o en la Reina Valera, dice enseñándoos y exhortándoos. Y la traducen en muchas versiones como aconsejar. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a ver la palabra exhortación como, uy, no, es que vas a ver, es que tú hiciste y es que, no, mi hermano, vamos a ver qué significa. Exhortar habla de aquella habilidad especial que Dios da. Fíjate, una habilidad especial que Dios da para ministrar palabras de aliento, consuelo, ánimo y consejo. Eso es exhortar. Pero también, si es necesario, hay amonestación o la reprensión por alguna mala conducta.
Pero la exhortación tiende a ser en primera instancia palabras de aliento, de consuelo, de ánimo y de consejo. Así como Pablo le dijo a los romanos, que estaba seguro de que ellos, que como estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, eran capaces de amonestarse los unos a los otros. ¿Eres capaz tú de amonestar a tu hermano que tienes a la izquierda o a la derecha? Hablando en el sentido de la exhortación, con una habilidad o con ese tacto de decirle, mira, no te preocupes, Dios tiene cuidado, Dios tiene el control. O, ya te he dicho que confíes en Dios, hombre, ya van 5 y no confías en Dios. ¿Tú crees que eso es aconsejar con suavidad o consolar o alentar? Claramente no. Vas a hacer que se agüite más la persona. Para eso, mi hermano, para enseñarnos y animarnos los unos a los otros, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Ya vimos el primero, sabiduría. El segundo es alabanza. Si estás lleno de la palabra de Dios, vas a tener alabanza para dar al Señor. Salmos, himnos y cantos inspirados, o lo que la Reina Valera dice, cánticos espirituales. Otra de las formas en las que vamos a evidenciar que la palabra de Dios abunda en nuestro corazón es a través de un deseo profundo de constantemente estar alabando, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. ¿Y cómo lo haces? Bueno, reconociendo sus obras. ¿Dios ha hecho cosas en tu vida? Híjole, nomás dos manos levantadas. A ver, ¿Dios ha hecho cosas en tu vida? Amén. Dios ha hecho grandes cosas y sigue y seguirá haciendo. Bueno, todas aquellas cosas que Dios ha hecho en tu vida, úsalas para alabarlo. Todas sus maravillas, sus bondades y misericordia, su perdón, su fidelidad, su bondad. Esto no solamente aplica para los tiempos en que todo marche bien y que tengamos todas las cosas en orden. Porque qué fácil es alabar a Dios cuando todo está bien. Sí, Señor, no. Levantas tus manos y te arrodillas y... Pero cuando vienes quebrado, arrastrando la cobija, no, hombre, ni levantas la cara. No cantas, no levantas las manos. Mi hermano, cuando estás lleno de la palabra de Dios, aunque te esté yendo, diríamos, ¿verdad? Aquí en México, de la patada. Aunque debes de saber que también esa percepción tuya que te está yendo la patada, pues es también o permitido por Dios o tal vez una consecuencia de tus malas decisiones. Y Dios en su misericordia te está restaurando. Aunque vengamos como vengamos, cuando hay abundancia de la palabra de Dios en nuestro corazón, mi hermano, hay alabanza. No te puedes quedar callado en la presencia de Dios. No te puedes quedar como espectador. Tienes que alabar a Dios. No, es que yo alabo a Dios en mi corazón, hermano, y por eso me quedo así. Bueno, la palabra de Dios dice que la alabemos con todo lo que somos. Si le amas, dice, ámalo con toda tu mente, corazón, cuerpo, fuerzas, todo. ¿Y cuántos tienen cuerpo? Pues todos, ¿verdad? Entonces alábale con el cuerpo, con tu voz, con todo lo que eres, con todas tus fuerzas. Si nuestra vida está llena de la palabra de Dios, te aseguro que vas a poder levantar a una alabanza en medio del día difícil o en la prueba. Voy a leer algunos salmos, no es necesario que los busques. El Salmo 71, verso 8, en la traducción del lenguaje actual dice: a todas horas te alabo, todo el día anuncio tu grandeza. Ahí está, a todas horas te alabo. ¿Eso qué significa, mi hermano? Estés haciendo lo que estés haciendo, si tienes las manos ocupadas, ¿puedes alabar a Dios? Claramente, si tienes, no sé, estás trabajando en tu día a día, ¿puedes alabar a Dios? Claro que sí. ¿Necesitas música para alabar a Dios? Claramente no. Los salmos
nosotros los leemos sin música, ¿verdad? Muchos de los cantos, o prácticamente la mayoría, pues son extraídos de la palabra de Dios. La mayoría de los salmos se les pone música y los cantamos. Pero tú los puedes cantar en tu casa sin la necesidad de tener de fondo a la música. Porque la alabanza, ¿qué es? ¿Se basa en la música o se basa en la motivación de tu corazón? Se basa en tu corazón, en lo que tú quieras entregarle a Dios. Y el Salmo 146, 1 y 2 en la Nueva Traducción Viviente dice así: alabado sea el Señor, que todo lo que soy alabe al Señor. Verso 2: alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Fíjate qué bonito. Morirte, mi hermano, alabando a Dios, así como lo hizo Policarpo de Esmirna. Morirse alabando a Dios. Yo sí algo he comentado que me gustaría, ¿verdad? Yo he dicho, yo me quiero morir sirviendo a Dios. ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué horas? No sé, pero morirme sirviendo a Dios. Ya veremos qué Dios dice, ¿no? Y hay una versión que leíamos al inicio, es la Nueva Biblia Viva. Me llamó mucho la atención cómo usa un verbo antes de hablar de esto, de los salmos, de los himnos y de los cánticos espirituales. Me refiero al versículo de Colosenses 3:16. Dice ahí: transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Claramente toma el contexto inicial, que es la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones para enseñarnos, para aconsejarnos. Y luego dice: transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y me llamó mucho la atención porque es algo que hacemos, mi hermano, en esta iglesia. A través de las alabanzas que cantamos en este lugar, si tú no te has dado cuenta, o si te has dado cuenta, que yo espero que sí, que digas: ay, esa letra qué bonita, ay, esa letra qué, ay, no, que me bendice muchísimo esa canción. ¿Por qué crees, mi hermano? Porque es palabra de Dios, no es palabra inventada. Sí, claramente se le hacen algunos pequeños ajustes, adaptaciones para que cuadre con la música, la métrica, el ritmo y todo eso, pero la esencia es la palabra de Dios, mi hermano. ¿Han escuchado la canción de Como el siervo? ¿Sí la han escuchado? Salmo 43. Venid y aclamad con alegría. Sí, ¿verdad? Salmo 95. Porque mejor es un día habitar. ¿Cuál es? No, Salmo 160. No, hermanos. Salmo 84. Y bueno, así podemos sacar un montón de pasajes. Y es una forma, mi hermano, en la que tú puedes también meditar en la palabra de Dios y memorizarla. Oye, a ver qué canto es el que más me gusta. La de Chente. No, esa no, ¿verdad? No, tienes que estarte llenando de la palabra de Dios para que ya se te vayan olvidando y ya la saques de tu corazón. Entonces, mi hermano, a través de la alabanza que se entona aquí, se canta aquí, ¿qué se está haciendo también? Lo que dice la palabra en esta versión: transmitiendo una enseñanza, una exhortación, un consejo, un consuelo, un ánimo a través de los cantos, a través de la música, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Los salmos obviamente se refiere a lo que ya está aquí, escrito en los salmos. Himnos se refiere a cantos que se han hecho con base en las experiencias que, pues de alguna manera, hombres y mujeres a lo largo de la historia del cristianismo han tenido con Dios. Aquí ha habido cantos que han surgido de experiencias que se han tenido con el Señor. Cantos que Dios ha puesto para esta iglesia, para bendición y para enseñanza e instrucción. Entonces, mi hermano, si te llenas de la palabra de Dios, vas a tener alabanza en tu corazón. Siempre, siempre, siempre. Y como la alabanza que cantes es palabra de Dios, ¿qué haces? Retroalimentándote la misma palabra de Dios a ti. Cuando te sientas mal, mi hermano, acuérdate del Salmo 103. Ese es base. Bendice alma mía al Señor. Y ahí
Te lo vas memorizando conforme lo cantas. Y cantas la palabra de Dios y eres bendecido. Y por último, mi hermano, ¿qué es lo que produce estar llenos de la palabra de Dios? Agradecimiento. Recapitulo: sabiduría, alabanza y ¿qué más? Y agradecimiento. Este último, y no menos importante, debe de producir una profunda actitud de agradecimiento en nuestro corazón hacia nuestro Dios. Todo lo que ya vimos acerca de poder enseñar, animar, aconsejar a otros, alabar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, bueno, todo esto debe de ir envuelto ¿de qué? De gratitud. Todo lo que tú puedas enseñar a otro, gracias Señor. Toda tu alabanza, gracias Señor. Debe de ir impregnada de gratitud. Tu vida debe de ir impregnada de gratitud. Porque sin ella, mi hermano, lo que hagas para el Señor no va a ser grato. Dice 1 de Tesalonicenses 5:18 en la Nueva Traducción Viviente. Un pasaje muy conocido. Dice el apóstol Pablo: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En cuántas? En toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. El agradecimiento, mi hermano, nos habla de una postura del corazón. Cuando hay agradecimiento en una persona que tú le haces un favor, ¿lo notas, sí o no? Pero cuando hay un, pues no tan genuino agradecimiento, ¿se nota también o no? Sí, ¿verdad? Gracias, gracias, y ya. Y tú te quedas como que, ay caray, pues bueno, pues de nada. Pero notas cuando alguien es, ay, muchas gracias de verdad, híjole, no, ¿cómo pagarte? No. Y tú, tranquilo, no te preocupes, ya el Señor pagó por mí. ¿A qué voy con esto, mi hermano? Tú notas cuando alguien es verdaderamente agradecido contigo. Entonces créeme que Dios nota cuando tú verdaderamente eres agradecido y cuando no eres agradecido. Dios lo detecta. Dice que desde lejos conoce nuestros pensamientos, así que Él sabe cuando venimos agradecidos o no. Cuida que el agradecimiento, mi hermano, sea la envoltura con la que haces todas las cosas. Así como cuando envuelves un regalo, la envoltura también cuenta, ¿verdad? O lo envuelves, con el periódico del mural, no pasa nada, órale, vámonos. Vintage ahí, que se vea padre. No, cuidas la envoltura, cada detalle de la envoltura. Bueno, cuida el agradecimiento en tu vida, en tu corazón, como ese envoltorio de todo lo que tú hagas para el Señor. Ya sea que enseñes, sea que animes, sea que aconsejes, sea que alabes, sea que adores al Señor, sirvas al Señor, lo que hagas, envuélvelo de agradecimiento. Y eso, mi hermano, te va a traer bendición a tu vida. Tener agradecimiento en nuestro corazón es reconocer todas y cada una de las bondades y la gracia de Dios. No debe de ser una respuesta emocional el agradecimiento, porque hoy puedes estar agradecido y mañana no. Entonces, ¿de qué depende? No puede ser una respuesta emocional, sino una respuesta consciente y basada en una experiencia viva y verdadera de la misericordia y del amor de Dios en ti. Eso es el agradecimiento. Concluyo, hermanos, Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje que vamos a leer a continuación es a lo que yo me refería. Cuando meditas la palabra de Dios dices, mira, Colosenses 3:16 se complementa perfectamente con Efesios 5:19. Ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a ver cómo se relaciona de que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones con la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, ¿qué dice ahí? Léelo conmigo. Sean llenos del Espíritu Santo. Verso 19, fíjate cómo dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor. ¿En dónde? En el corazón. Claramente
Vamos a ver cómo va implícito ahí el agradecimiento en el verso 20. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto es lo que produce estar lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Sabiduría, alabanza y agradecimiento. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Cierra tus ojos, mi hermano, y medita ahí de qué estás lleno o de qué te has estado llenando últimamente en tu vida, en tu diario vivir, en tu casa, en el trabajo, en tus tiempos libres. ¿De qué te estás llenando? Y déjame decirte algo. En la medida que la palabra de Dios more, habite y permee todas las áreas de tu vida, es decir, que la palabra de Dios toque cada parte de tu ser, es en la medida que te llenarás de sabiduría, de tu boca saldrán alabanzas y tendrás una gratitud que no termina. Solo es en esa medida, en la medida que te llenes de la palabra de Dios. Yo te invito a que si tú quieres, mi hermano, mi hermana, tú le digas al Señor con tus propias palabras: Señor, yo quiero llenarme más de tu palabra. Si lo dices es porque lo reconoces, que necesitas llenarte más. Señor, yo necesito llenarme más de tu palabra, más de tu consejo, más de tu instrucción para mi vida. Yo quiero más sabiduría de parte tuya, Señor, para cada día de mi vida. No quiero vivir llenándome de otras cosas y dejando hasta el final, hasta la superficie, tu palabra, porque eso no sirve, Señor. Tú quieres penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, que tu ley abunde en nuestro corazón. Queremos guardar tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos, amado Rey. Ayúdanos, amado Dios, a esforzarnos, a ser diligentes en lo que tenemos que hacer. Buscar tu palabra, buscar tu consejo. Llenarnos de tu palabra, llenarnos de tu Espíritu Santo, para así poder experimentar la sabiduría, que nuestra vida sea una alabanza para ti y podamos hacer todo con agradecimiento, para que en todas las cosas, Señor, tú seas glorificado. Ayúdanos, amado Dios. Te lo pedimos, amado Rey, y te damos muchas gracias porque sabemos que nos escuchas y atiendes la oración de aquel que lo hace con un corazón humillado. Ayúdanos, amado Rey. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestras casas, amado Dios. Permítenos digerir esta palabra que nos has dado, poderla poner por obra, Señor, y el día de mañana poder decir: estoy más lleno de tu palabra que ayer. Y así poder ir creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, y poder abundar en las cosas que tú nos llamas y que te son agradables. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.